Bueno, estamos acá, Ulises Barreiro, Ulises Pastor Barreiro de Token Mitrandir y Martín Bustamante, soy yo, de Abran Paso, contándoles un poquito lo que está pasando en los mercados financieros, en el comercio internacional, en la geopolítica. Hacemos ahí una mixtura para tratar de entender cuáles son las dinámicas en una semana en la cual sorprendió el triunfo de Milei, diría yo, Uli, más que de Milei, de Bessent y de Trump. Gran triunfo de Bessent y de Trump para felicitarlos. Y también, bueno, estamos a la expectativa grabando esto miércoles por la noche y sabemos que en horas nada más se van a reunir Donald Trump y Xi Jinping. Entonces, eso ya empieza a repercutir de alguna manera en el mercado. De hecho, hay quienes dicen que bajaron las cripto y bajó también el precio del oro, producto de que ya tienen un preacuerdo, o un acuerdo marco, así lo llamaron de esa manera, en la cual, bueno, empiezan a ponerse de acuerdo sobre esta historia de las tierras raras que tanto conflicto generó, ¿no? Aranceles versus tierras raras, porque Trump le puso aranceles a China y China dijo, ah, sí, mirá cómo yo también te puedo complicar la historia. Y entonces empezó a poner un montón de trabas para la exportación de tierras raras que son fundamentales para casi todas las tecnologías. Y eso empezó a generar una alta incertidumbre, que es cuando hay refugio en el dólar, en el oro y también en las acciones digitales o en las criptomonedas. Pero además, Uli, hay que decir que hoy la tasa, perdón, la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, bajó la tasa de interés. Dice que tiene que ver con una retracción del mercado laboral, es decir, una preocupación porque está bajando el empleo y producto de eso, para motivar un poco la actividad económica, baja las tasas, algo que venía demandando Donald Trump, pero también hay preocupación porque dicen que eso puede generar cierta inflación en Estados Unidos. ¿Por qué hablamos tanto de Estados Unidos? Bueno, porque en definitiva es un poco, sigue siendo hasta ahora el ordenador mundial. Vamos a ver para dónde dispara eso, pero Uli, bueno, te quería preguntar dos cosas. ¿Cómo ves este triunfo sorpresivo del tándem Milei-Bessent-Trump? Y al mismo tiempo, ¿cómo ves esta baja de las tasas justo también en la previa de la reunión de Xi Jinping y Trump allí en Corea del Sur? Así es, Martín. Bueno, saludo a toda la audiencia. Las elecciones sorprendieron a un sector del público más político, pero no al del mercado. Si me permitís, ¿te acordás que hará 10 días, Donald Trump dijo, en una cena le dijo a Milei que si no ganaban las elecciones no aparecía el dinero, ¿no? O sea, se lo tiró así como quien habla entre amigos, ganar las elecciones, si no, el swap no se hace. Y el mercado argentino entendió eso, estamos hablando del otro sector político, el de Macri y las empresas que se alinean ahí. Entonces, el acuerdo político, que después se traduce en el económico entre Macri y la fracción de Milei, no fue porque se quieran mucho, sino por una cuestión de estabilidad de mercado. Y la gente votó, los operadores de cada provincia, los manzaneros, por decirlo así, más empresarios, se hizo un ordenamiento como votar ese palo para que haya un orden económico, entre comillas, orden o desorden, depende de la perspectiva que analicemos, porque el central no tiene oro, no tiene dólar, no tiene nada. Entonces, es como una pequeña Navidad, es como si estuviéramos con 20 grados en julio, ¿no? En la provincia de Córdoba, en Argentina, cuando Un hace veranito. un veranito, claro, pero sabemos que el veranito llega a diciembre, vuelve la inflación, vuelve la escasez de algunos productos y va a volver el circo económico, en definitiva, un poquito más antes de que estamos en las elecciones eh, recientes. A Sorprendió. ver, Uli, déjame seguirte. Entonces, vos decís que ganó Milei, bajó un poquito el dólar, subieron las acciones, bajó el riesgo país. Todo eso decís es pasajero. Unos días, disfruten muchachos, porque esto es un veranito que dura poco, la felicidad. Exacto, exacto. Como todo el mundo se tradea, las acciones y los bonos de Argentina también, el que tenga bonos o acciones no es recomendación de inversión, sino lo que yo hago. Yo ya con este veranito los voy vendiendo porque estoy en profit, en ganancia, porque vos sabés que después viene una bajada en el mercado. No podemos vaticinar a cuánto va a estar el dólar porque sería futurología, pero sí saber que llega diciembre y va a haber una disparada natural que hay todos los diciembre hasta cuando hay estabilidad económica, el dólar llega a diciembre y sube, o sea, el peso se desprecia, mejor dicho. Entonces, esto es pasajero. El swap va a existir, pero a nivel bancos y préstamos internacionales que hay que pagar.
Pero el día a día de Argentina, el dólar va a seguir subiendo porque el mercado local se refugia en el dólar, sea el dólar cripto o el dólar tradicional norteamericano, pero dólar en fin. Entonces, las perspectivas son de un año con mucho movimiento, a la suba y a la baja, porque así como se desploma todo, el capital financiero internacional, sea brasilero, de China, de la India, compra las acciones nuestras para levantarla, cuando después suben, después se vende. Entonces, vamos a estar con esos juegos, Martín, de que los bonos, ¿te acordás? Hace 2 meses la economía argentina era la peor del mundo, en un momento. Después, a principio de año era la mejor, ahora vuelve a estar como entre las mejores. Pero Sí. JP dijo, no compren nada más en Argentina, te lo dijo JP Morgan. O sea, no se lo dice Ulises Barreiro. Este, entonces, esto es un veranito, hay que aprovecharlo para los que viven haciendo negocios o comprando acciones, pero estar alerta porque en cualquier momento el dólar sigue su recorrido, el riesgo país va a volver a subir porque no hay dólares, básicamente, al menos que hagan estrategias financieras como hicieron con el campo, de sacar las retenciones y hacer Sí. jugadas para atraer liquidez, pero es verdad que el Estado Nacional necesita plata. Si no le cobras al campo, no podés pagar afrontar los pagos que tienen deuda externa, Claro. Pero Estado, acá, Uli, me voy a poner un poquitito especulativo. A ver, si todavía falta, ¿no? Porque el escrutinio definitivo no está y se puede dar vuelta en algunas provincias, incluida la provincia de Buenos Aires. Entonces hay que ver finalmente cómo queda la conformación de las cámaras. Pero a priori todo pareciera mostrar que Donald Trump, perdón, Javier Milei va a controlar un tercio de las cámaras y por lo tanto con eso se le ratifica, se le fortalece su poder de veto sobre las distintas iniciativas y entonces puede sacar muchas de las reformas de sus propuestas a través del decreto. Además de que ya hay una intervención, de hecho, de funcionarios de Estados Unidos que se están reuniendo con algunos sectores de la oposición para darle cierta fortaleza, cierta gobernabilidad en algunas reformas que quieren implementar. Hay un anuncio, son anuncios, ¿no? Pero hay un anuncio de la construcción de un data center de ChatGPT, ¿no? De OpenAI. Pero, a ver, si todo eso pasa, si Milei consigue un poquito más de estabilidad de la que tenía y empieza a haber un poquito más de apoyo financiero de Estados Unidos, porque compraron pesos, Uli, es un montón. O sea, es una intervención, te diría, inédita. Si todo eso se mantiene, se sostiene en el tiempo, ¿vos no te parece que el dólar puede quedar en este nivel? yo lo veo el tema de las bandas, creo que en el otro podcast lo habíamos dicho, que para mí lo que el Estado dice que es el techo de ahora, para mí va a ser el piso. Los 1.500 los 1.600 para mí va a ser el piso de acá a diciembre, y el techo sería el 2008, 2009, más real en ese sentido. Sí que los dólares van a venir, que ellos no, Norteamérica no va a vender los pesos que tiene, y tiene un colchón, que ellos quieren las centrales nucleares, el monopolio en la compra de uranio, vaca muerta, Es un son muy, montón. exacto, son inteligentes para hacer negocios. Iba a decir más una palabra de café, que de un podcast, en Pero ese todo sentido. eso, pero todo eso, Uli, lo tienen en tanto y en cuanto esté Javier Milei como presidente de la nación. Entonces Sí, necesitan sostenerlo a Milei y para sostenerlo a Milei tienen que sostener la cotización del dólar. claro, pero también hay algo de derecho internacional, Martín, que cuando un Estado toma deuda, por eso Milei no pudo tomar deuda porque tiene que pasar por la Cámara Legislativa. Cuando un primer mandatario quiere tomar una deuda externa, no lo puede decretar él y tomarla, justamente por una cuestión republicana de cuidar al Estado, de que no asuma un loco para tomar deuda a dos manos. Tiene que haber consenso en la Cámara de Legisladores, diputado y aprobada por senadores. Como no tenía mayoría, no lo pudo hacer así, lo único que consiguió fue un swap, que no es lo mismo que un préstamo en el sentido de deuda externa. Ahora, como vos decís, va a tener mayoría, entonces ahora sí podría sacar lo que ahora es un swap que no va a llegar, simplemente fue para las elecciones, para el marketing financiero, sí podría sacar un préstamo legalmente, como hizo Mauricio Macri, de acá a 100 años, por decirte que lo pague Magoya en 100 años, veremos que no sabemos si está vivo el ser humano en 100 años, pero bueno, lo pagaremos en 100 años si estamos Y vivos. tus hijas, las hijas de tus hijas. Exacto, por 3 generaciones estamos endeudados. Entonces ahí sí vos podés sacar un crédito. Entonces yo avisoro que el Estado Nacional, con mayoría en el Senado ahora, va a sacar un crédito nacional
va a pagar los vencimientos de deuda externa que se vienen, refinanciar otro, hacer ese rulo que se le dice, ese rolo financiero, no vamos a entrar en default, y eso ya para Estados Unidos es un montón, porque te mantiene geopolíticamente bajo su nivel, se asegura el monopolio del tema de uranio, de petróleo, entendiendo un nivel de geopolítica, Martín, donde con las excusas del narcotráfico hay vía libre para invadir cualquier país, en cualquier momento aparece un marín en Venezuela con la excusa de buscar a un narco, sea real o no, nadie sabe, y eso va a hacer que el precio del petróleo se dispare en términos económicos, ¿no? Porque empiezan los rusos y los chinos a cuidar sus productores de petróleo, sus aliados, se pone histérico el mercado y el petróleo sube, como pasa históricamente cuando hay guerra, podemos recordar la de Irak, en el Golfo Pérsico. Y sube todo. Sube todo, se sube el petróleo, todos los camiones van con derivados de petróleo a llevarte a las góndolas la comida. En definitiva, la inflación pasa a la nafta al consumidor de alimentos. Entonces, por eso te digo que en diciembre para mí, por toda esta cuestión de geopolítica, el dólar no puede estar nunca como techo en 1500 por más que lo quiera intervenir el central, porque hay factores externos que no puede intervenir el central, que son estas cuestiones de geopolítica en la materia prima. Entonces, para mí, llegado en diciembre, escucharemos este podcast después en Remake, tomando Queda grabado. una gaseosa y disfrutando y decir, che, mirá qué buena lectura hicieron los chicos. El piso va a ser para mí entre el 1005, 1007 y el techo tiene que ser 1008, 1009, como mínimo, te digo, esa banda. Más de eso sería un horror para los que vivimos en Argentina, porque el costo de vida se va a encarecer mucho. La reforma laboral no va a ayudar a la persona que trabaja día a día en muchos aspectos. Y como siempre que pasa que hay inflación, los salarios van atrás de la inflación. Entonces, entre diciembre y marzo del 2026, el costo de vida de los argentinos va a encarecerse. Vuelvo a decir, no es un palo al Ejecutivo Nacional nada más, ni a los que están en la oposición, sino que es una lectura de geopolítica tirada a la economía. Y como Argentina, siendo un país dependiente de las potencias centrales, o tercermundista si les gusta más esa teoría, cualquier teoría económica que quiera aplicarla, en criollo va a haber inflación entre diciembre y marzo para los países que no son potencia económica, entre ellos la Argentina, sumado a mala praxis desde mi punto de vista que hizo el Banco Central con Caputo a la cabeza, porque el oro no se tenía que ir a Argentina, el central tiene que tener oro, tiene que tener los dólares, tienen que estar tokenizando ya nuestra reserva del Banco Central, como viene haciendo Estados Unidos, que en otro podcast lo podemos charlar más, que es un tema muy fascinante y hasta que no lo vean en el New York Times no lo van a querer creer, pero lo están haciendo. Por algo las empresas de Eric Trump ya están ligadas a todo el proceso de tokenización, de criptomonedas, son muy inteligentes para hacer eso y no te avisan cuando lo hacen porque lo copiamos todo y estaríamos comprando los activos más baratos. Lo van a avisar cuando ellos ya tengan todo armado y cuando vos y yo lo compremos, ellos estén ganando dinero. Por Que supuesto, funciona como siempre. como siempre. ¿Te acuerdas? Juli, vamos un poquito a esto de la caída de la tasa de interés, la baja de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal o la Fed de Estados Unidos. Una noticia que fue importante porque además detrás de eso vino una caída, un recorte de las tasas de interés también de los bancos centrales de Qatar, de Omán y de Emiratos Árabes Unidos, todos países petroleros, y luego una caída, un retroceso en los indicadores de Wall Street. Me refiero al Dow Jones y también al SP 500. Entonces, te quiero preguntar cómo lees esta caída y después vamos un poquito a lo que puede pasar con Trump Xi. Sí, la caída vuelvo un poquito, hay inestabilidad global en general, un miedo en los sistemas de las monedas fiat. Algún oyente le acordamos, el sistema fiat es, por sus siglas en inglés, todas las monedas de curso legal que tenemos en todos los países de Oriente o de Occidente, las que te emite el Banco Central, entran dentro de las reglas del sistema fiat, ¿no? Están todas con inflación, están todas agarradas de, de ganchos, por decirlo así. Entonces está generando una estabilidad global sumado a la gran ganas que tiene el mercado internacional de hacer guerras que genera inestabilidad en todos lados. Entonces, eh, estoy viendo como que hay tantos puntos de conflicto que cuando si China pone un pie en Taiwán, y entonces Estados Unidos le dice, si vos haces eso, yo le meto un pie a Venezuela. Y por otro lado, los rusos te dicen, bueno, y nosotros con los turcos borramos a los judíos del Estado de Israel. O abre el segundo frente en Europa Oriental, no Ucrania, sino Letonia, Estonia.
por ese lado, que se están llevando ya los soldados de ambos bandos como para mostrarse los dientes. Se viene una inestabilidad política. No quiere decir que el ser humano va a desaparecer, no va a pasar nada nuevo que no haya pasado en el pasado de los grandes conflictos bélicos. ¿No? Las potencias imperialistas entienden eso, como que se coquetean para la guerra, pero saben hasta dónde tirar de la cuerda. Eso genera mucha inestabilidad en todos los países, sobre todo los petroleros, porque todo, en definitiva, las guerras, cuando hay guerra, los países petroleros, aunque parezca mentira, ganan mucho dinero, porque sus bancas están relacionados. ¿Te acuerdas, Martín, los petrodólares? Después podemos hacer un día un remake de la crisis de los petrodólares en la década del 70. Bueno, nada nuevo que no haya pasado, pero entonces el petróleo que empiezan a producir estos estados va para, en sociología de la economía, para el aparato militar de todos los estados. Y la sociedad civil se queda con menos con menos litros de nafta, por decirlo así. Entonces la nafta sale más cara y eso encarece todo el costo de vida. Bueno, es una catarata, como buen profesor de historia, Martín, doy más vuelta que Eric Hobsbawm para darte una explicación. Si algo nos dejó la facultad fue el querido Eric Hobsbawm, que era como una cáscara de cebolla cuando tenía que dar una respuesta. Lo veo como dentro de un marco normal a lo que viene. Conflicto bélico, inflación, suba del petróleo, resguardo en sistemas descentralizados, Bitcoin, USDT, y ahí abrimos las stablecoin que van a sacar las empresas privadas, sea JP Morgan, BlackRock, el Citigroup o todos estos grandes holding bancarios que ya tienen vía libre para abrir y tener sus monedas stablecoin. ¿Por qué? Porque hoy en día es una cosa muy interesante e increíble. Tal vez una empresa privada te da más credibilidad o un grupo de bancos privados que un Estado nacional. Te doy el ejemplo de Argentina o JP Morgan. Cualquier inversionista confía más en JP Morgan que en el Banco Central de Argentina. ¿Y esas J- empresas no tienen acciones ya que uno puede comprar? sí, sí, ¿Cuál que sería la tenés diferencia con las stablecoin? que la stablecoin va a ser una moneda que vos podés pagarle a alguien y la acción necesitarías que alguien te acepte como pagarte con una acción, ¿no? Claro, Yo no, te puedo no pagar es una a vos. moneda de cambio. Exacto. Yo, si quiero pagarle con una acción en BlackRock o una empresa derivada de BlackRock, yo necesito que Pedro me la acepte. En cambio, si yo tengo una moneda que ellos emiten y ya la Plaza Financiera de Argentina, por un acuerdo entre el central nuestro, acuérdate que nosotros tenemos en el gobierno, en el Ejecutivo Nacional de Caputo, 7 exdirectores de BlackRock y otros tantos de JP Morgan. Pero una Entonces, pregunta, Uli, ¿y qué pasa si estas empresas sacan esas stablecoin? Es decir, si sacan su propia moneda, ¿qué ocurre mm, con el dólar y qué ocurre con el Bitcoin? bueno, ahí es una pregunta muy interesante, que la del dólar es donde estamos hablando, que están tokenizando la Reserva Federal, que los autorizó ya a sacar sus monedas, sus dólares privados, sus stablecoin, Estados Unidos a estos grupos bancarios. Pero a cambio tienen que comprar el 30% de las letras del tesoro de ellos. Entonces, Estados Unidos está donde todo África le está devolviendo los dólares que tenían circulando por ahí y les está generando inflación, ¿no? ¿Qué hacen ellos para seguir exportando el dólar y que no les quede en la plaza local? Que es una de las maneras de generar inflación es Se la cuando dan vos a los tenés... fondos de inversión. Exacto, o la sacan en este dólar virtual porque estos grupos comprando el 30% de tus letras, de tus bonos, van haciendo un rulo, los norteamericanos, donde van sacando deuda que emiten, que les compran estos grandes grupos, a pagar en 30 años, por decirte algo. Entonces Donald Trump no tiene problema, porque el problema lo va a tener el presidente que venga a Estados Unidos en 6 7 mandatos, no él Pero eso ahora. no genera, no, eso no genera igual inflación. O sea, me da la sensación de que lo que estás contando no detiene la inflación, porque si compra las letras BlackRock y JP Morgan, pero después ellos ponen en circulación las stablecoin, estamos un poco en la misma. No es una emisión de dólares, pero más o menos que sí, porque eso termina siendo un circulante y hay más dinero en la calle. Es como tercerizar la emisión, por decirlo así. Están Bueno, por tercerizando eso, o sea, no la es moneda una no local. emisión. No, pero es lo único que tienen para no devaluar, que sería una catástrofe para ellos. En un país que tiene una inflación del 7,8 promedio anual, depende los índices que agarren, es la forma que encontraron. Y la otra es de dar préstamos y vivir de la usura también. Por eso te aparece un Donald Trump y dice, bueno, te puedo dar un swap de 20 millones. Y si vos lees noticias de África, están dando crédito, entre comillas, como cuando acá hay primavera bancaria que te llaman del banco y te dicen, o te llega el mail, quiere tomar 2 millones de pesos de crédito porque les sobra circulante.
van a tener inflación, pero menos de la que tendrían si no hacen esto, porque ya no pueden competir realmente, o se alinean con esta modernidad disruptiva de las stablecoin privadas, o se quedan afuera del mercado, porque después de estos grandes grupos económicos vos tenés el eje ruso-chino, que ya están activando eso. Le contamos a los oyentes, África hace un año y medio más o menos autorizó a que todo el petróleo de África se pueda pagar no solamente con dólar, como hacían habitualmente, históricamente, sino con el yuan y Bitcoin. Entonces, todo ese dólar que se usaba para pagar petróleo entre los grandes grupos financieros de África, te empieza a volver lentamente de Estados Unidos. Calculemos que África, toda la minería es china, todo el petróleo es chino, a nivel comercial es de China, ¿no? Siguen teniendo su himno, su bandera, pero a nivel comercial ya China se quedó con Sí. África. Bueno, en Entonces, América Latina un poco también, ¿eh? y vamos a eso también, No, no, buena parte de los países de América Latina, su principal socio comercial es China. Caso Brasil, caso Chile, en Argentina es el segundo principal socio comercial. Bueno, si querés, en ese caso la excepción es México, pero porque ya tiene un nivel de complementariedad con Estados Unidos que es prácticamente histórico y por eso Sheinbaum, más allá de que se pelee con Trump o lo que sea, juega directamente en contra de China junto con Estados Unidos, por eso la cosa está un poquito más calma ahí. exacto, inclusive Argentina, el primer comprador de carnes es China, no es Estados Unidos, porque tiene muchas restricciones, pone muchos vericuetos con algo de acá de allá, pero No, en y los... acá hay que aclarar algo también para que sepan quienes nos están escuchando. Argentina y Estados Unidos son mercados competitivos, no son mercados complementarios. Por eso hubo tanto tole tole con la cuestión de la soja, que dejó de comprarle China a Estados Unidos y aumentó la compra a Brasil y Argentina. ¿Por qué? Porque más o menos producimos lo mismo, tenemos un problema ahí, en parte, digo, no quiero comparar la economía de Estados Unidos, la principal potencia mundial, con la de Argentina, pero sí quiero decir que es mucho más difícil que Argentina sea un comprador de las exportaciones argentinas, fundamentalmente de los granos, de las exportaciones agropecuarias, porque eso, nuestro destino fundamental es Asia, es el principal comprador y es donde más puede crecer, caso China, que ya está sucediendo, pero ahí hay un gigante que está al abrir las puertas, que es India, por cantidad de población, por mercado, etcétera. Y hay toda una expectativa y eso no lo va a suplir Estados Unidos. Ahí hay un gran tema. Por eso es difícil esta situación en relación a introducir un nuevo vínculo geopolítico con Estados Unidos de mayor proximidad, como fue, si se quiere, en los años 90, pero que al mismo tiempo tenemos un gran comprador que no es Estados Unidos, más vale, es su rival sistémico en este momento. Entonces, es una situación muy difícil, muy delicada, ¿sí? Si fuéramos México, no, estaría mucho más claro, digo. El vínculo comercial, el 80% de las exportaciones de México van directamente a Estados Unidos y al revés también es muy grande, entonces sería mucho más fácil. Por lo tanto, es un gran tema en ese sentido, los Estados Unidos. Ule, quiero ir al último tema que queríamos conversar. No sé si querés agregar algo más de esto, pero ya vayámonos metiéndonos en esta cuestión, en este asunto que tiene que ver con la reunión Xi Jinping-Trump. Ya anunció Scott Bessent, el secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dijo que llegaron a un acuerdo marco con China sobre tierras raras, aranceles, etcétera. Todavía no sabemos exactamente en qué consiste, pero bueno, hay mucha expectativa porque en unas horas se va a dar esa reunión, a ver si nos podemos anticipar un poquito, pero yo quiero que vos como especialista en la materia, me digas qué pensás sobre esta teoría que indica que si se calma un poquito la cosa entre China y Estados Unidos, baja el precio de las acciones digitales, es decir, de las cripto. Sí, mira, el mercado ya está respondiendo de hoy, si ponemos la baja de la tasa de interés de 0,25 y estos radiopasillos que nos llegan como que habría un preacuerdo, convengamos que cuando se juntan dos monstruos como el presidente de China o de Estados Unidos, ya se cocina todo antes, no es que se juntan a ver qué hacen, ya se van leyendo los papeles, ¿no? Le contamos a la audiencia cómo funciona todo. Se juntan para la foto y llevar calma a los mercados, si no, ni se juntan, porque es la verdad. Donald Trump no va a viajar hasta un país X para sacarse una foto y decir no hay acuerdo. O sea, no funciona así. Va a haber un preacuerdo, se quedará el 15, el 30, pero bueno, entonces la gente va a salir del oro, va a haber más circulante, la gente sale de Bitcoin también, inclusive de USDT, y va a aparecer nuevas formas de mayor rentabilidad, por decirlo así.
Entonces, el mercado cripto, al menos Martín, ya respondió a la baja. Bitcoin retrocedió, está al momento de nosotros al aire $110.000 y se va a llegar, según los que analizan métricas, va a quedar entre los 107 y 109, ¿no? Hay que ver ahí después cómo responden los grandes grupos que le entran a comprar barato y demás variables que siempre hay en las finanzas, pero ese sería el precio de Bitcoin para esta semana que sigue lateralizando a nivel macro entre los 107 y los 120. Si uno lo mirara con una lupa a gran escala, hace eso, tiki-taka, entre los 107 y los 120. Y esta semana, con esta reunión, va a quedar, más lo de la Fed, entre los 107, 108, 109, por ahí va a rondar. En el medio es manipulado por las exchange, que pega velas para arriba, para abajo, pero el mercado respondió con la lógica natural de ese acuerdo que saca pánico en ese sentido. Así que Bien. analizando el precio de Bitcoin, quiere decir que van a llegar a un acuerdo entre China y Estados Unidos en las tarifas de tierras raras y demás cuestiones. Otras seguirán hablando. Lo que pasa acá es que Donald Trump es muy inestable. Entonces puede salir de la reunión con... Se saca la foto y dice que está todo bien. El lunes te hace un tweet diciendo que por las cabezas de chancho le vuelve a poner a China las retenciones del 50. Y eso genera de vuelta malestar financiero porque convengamos que no es el mejor presidente para las finanzas. Donald Trump, la forma en que se explaya, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sucede. Uli, estuvo espectacular, como siempre. Estás por allí, por Córdoba, disfrutando un poquito también, trabajando, laburando. Y le mandamos un abrazo a todos. No sé si te quedó algo ahí en el tintero para sumar. No, Martín, todo de maravilla. ¿Estamos? Estamos, nada más agregar que a Argentina lo mejor que le pasaría es si ingresa a los BRICS, a ese grupo económico con Opa, Brasil, China. tiro la bomba y me voy. Claro, te lo dejo ahí, a ver si a algún oyente le gusta, que ponga abajo los comentarios, pero estás hablando de las mejores economías del mundo. Si querés jugar a la pelota y ganar, jugá con los Y mejores. pareciera que son las complementarias, además. Escúchame, ¿seguimos la semana que viene entonces? Dale, 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 Sí, le Martín. pegamos, les contamos, estamos ahí craneando, cocinando algo con Uli, ¿sí? Que por ahora no nos ven las caritas, tampoco se pierde mucho, pero de última, por lo menos saben quiénes les están hablando en este momento. Y también queremos meter unos gráficos, unas cositas lindas por ahí, así que estamos empezando a ver si podemos hacer un streaming. Bueno, nada, bienvenidas las ideas, las propuestas también, por supuesto, de quienes están escuchando, quienes quieran colaborar. Pero nosotros estamos ahí en un viaje con esta historia que nos gusta, nos encanta, lo disfrutamos. Y bueno, seguir con este cruce entre la geopolítica, el comercio exterior y las finanzas internacionales, ¿sí? Uli, te mando un abrazo. Dale, Martín, un abrazo a vos y a toda la audiencia. Nos vemos. Cuídate.